Gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que vive para siempre, que se sienta en las alturas de los cielos y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzarlo del muladar, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Al que se viste de gloria y de magnificencia y que se cubre de luz como de vestidura, que se adorna con majestad y de alteza. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Y quién puede tronar con voz como la suya? Al Dios de los cielos, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la eternidad, a Él sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de toda palabra que sale de la boca del Omnipotente. Bien, quiero compartirles una escritura que nos habla el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. Allí de ese ladrón que clamó a Jesús en último momento de su vida. Dice así: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aquí teníamos dos malhechores que habían sido crucificados, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo del Señor. Ambos morían por ser ladrones. Y en aquel tiempo los romanos ponían una tablilla sobre la cabeza del crucificado, y ahí estaba la acusación. La acusación para estos hombres a la derecha y a la izquierda debería decir ahí ladrón, porque Marcos dice que eran dos ladrones. Entonces ahí debería decir ladrón, y era la causa por la cual estaban siendo ejecutados. Sobre la cabeza de Jesús, la tablilla no decía ninguna acusación, porque Pilato no halló nada en él, no halló ningún delito en él. Él era el inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como dice Hebreos capítulo 7. Sobre él no había una acusación, sino un título con su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos, escrito en tres lenguajes. Sí, pero quiero referirme más que todo al ladrón que clamó en último momento al precioso Salvador, al que estaba ahí en medio dando su vida en rescate por muchos, aquel que el castigo de nuestra paz estaba siendo sobre él, que estaba llevando el pecado de muchos y la rebelión de su pueblo, que el castigo de nuestra paz estaba siendo sobre él. Él estaba llevando nuestra deuda, mas el herido fue por nuestras rebeliones, como dice Isaías
53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros sanados. Sí, querido amigo, el que moría no por que había hecho algo malo, no, él moría por la culpa de todo aquel que creyera en él, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. La Biblia encerró toda la humanidad bajo pecado. ¿Lo sabías tú? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte. La muerte entró por causa del pecado. Pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte viene sobre el ser humano por causa del pecado. Él también, como aquellos ladrones, todo ser humano tiene una tablilla sobre su cabeza, una tablilla que lo acusa, pero es una tablilla delante de Dios. Tal vez no sea ladrón, pero tal vez es adúltero, o tal vez es fornicario, o tal vez es hechicero, o brujo, o idólatra, o mentiroso, o estafador, o blasfemo, o borracho, o mal hablado, o murmurador, o prostituta, o drogadicto. Cada cual ha desobedecido las leyes de Dios a su manera, y podemos decir que tenemos una tablilla de acusación sobre nuestra cabeza. La ley de Dios nos acusa como transgresores, y haber transgredido la ley de Dios acarrea un juicio de condenación sobre nuestra cabeza. Ezequiel 18:4 dice, el alma del Padre es mía, y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que por haber desobedecido a Dios acarreamos un juicio sobre nuestra cabeza, un juicio de condenación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una sentencia de muerte sobre nuestra vida por haber desobedecido a Dios. Y eso no importa que haya sido 1.000.000 de pecados, o 1.000 pecados, o 100 pecados. Un pecado, oye bien, un solo pecado te deja fuera del reino de Dios. Un solo pecado trae el juicio de condenación sobre tu vida. Y ahora yo te pregunto, ¿has pecado? Nadie puede decir yo nunca he pecado, porque sería un gran mentiroso. Y si ha pecado, tienes un juicio de condenación sobre tu cabeza. Y ese juicio se ejecutará en el trono blanco que nos habla Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio, dice Romanos 5:16, que el juicio ciertamente viene por un solo pecado, a causa de un solo pecado, para condenación. Para el ser humano, para salvarse de ese juicio, oye bien, querido amigo, porque esto es tu alma que está en juego. Es tu alma que está en juego. Si no quieres perderla, oye bien,
tienes un juicio de condenación sobre tu cabeza por causa del pecado. Pero si quieres salvarte de ese juicio, solo hay un camino. Solo hay un camino para salvarse. El ladrón en la cruz es un buen ejemplo de la gracia de Dios. Él primero reconoció su pecado delante de Dios. Él le dijo al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos, pero este nada ha hecho. Primeramente reconoció la santidad de Cristo, la grandeza del que estaba en medio de ellos. Reconoció la grandeza del Hijo de Dios. Él reconoció que ese era el que era sin pecado. Dijo: este nada ha hecho. Y dijo: nosotros justamente padecemos. Reconoció su culpabilidad delante de Dios. Si el hombre no reconoce su pecado delante de Dios, no puede ser salvo. Para ser perdonado, primero tiene que reconocer su pecado, como este ladrón en la cruz. Él reconoció su culpa. Dijo: nosotros justamente padecemos, porque merecemos lo que merecen nuestros hechos, o recibimos lo que merecen nuestros hechos. Reconoció su culpa. Lo mismo hizo el rey David. Reconoció su pecado delante de Dios. Lo puedes ver en el Salmo 32:5, cuando él reconoce su culpa y su pecado, cuando adulteró y dijo: mi pecado te declaré. Se lo está declarando a Dios. Dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El publicano en el templo que nos contó el Señor Jesucristo, él vino al templo y dijo: sé propicio a mi pecador. Reconoció su pecado. Primero hay que reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios, como hizo este ladrón en la cruz. Pero no se quedó solamente en reconocer su pecado, sino que clamó al que estaba muriendo por el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Esa sangre que estaba siendo ya derramada era la sangre de la expiación, la sangre derramada para el perdón. Cristo poniendo su vida por nosotros. Él dijo que Él había venido a poner su vida en rescate por muchos. El que estaba en medio de ellos se estaba poniendo como el sustituto del pecador. Nuestro sustituto. Él cargaría con nuestro pecado. Él cargaría el castigo de nuestra paz. Estaba siendo sobre Él. Dice Isaías 53, 4 y 5. El castigo de nuestra paz estaba siendo sobre Él. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El juicio de Dios estaba cayendo sobre el Hijo. El juicio de muerte que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte. El juicio de condenación viene por haber desobedecido a Dios. Y déjame decirte, Dios no pasa por alto su justicia. Su justicia es justicia eterna. Su trono está establecido en juicio y en justicia. Pero misericordia va delante de sus ojos. El juicio por el pecado estaba cayendo sobre Cristo, sobre su propio Hijo, para no pasar por alto la justicia de Dios.
Dios no pasa por alto su justicia y no tendrá por inocente al culpable. Él llevó la iniquidad, la rebelión de su pueblo. La carga de nuestros pecados fue sobre él. O sea, tu deuda, mi deuda, estaba cayendo sobre él. La cuenta de nuestros pecados, tu cuenta y mi cuenta, él la estaba pagando. Dios le puso nuestra cuenta a su cargo y él sufrió el castigo de nuestra paz. Y ahora podemos ser salvos por la gracia de Dios, por su don inmerecido. No lo merecemos. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros. Si tú estás escuchando en este parque, Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Él pagó tu deuda, ya estuvo pagada. Ya estuvo pagada en la cruz del Calvario. Tú no puedes comprar tu salvación. Tú no la puedes comprar, ni tienes mérito alguno para que Dios te la dé, porque has pecado. Y el pecado separa de Dios. El pecado es lo que no te deja entrar a su reino cuando partas de este mundo. El pecado hace separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Y no hay buena obra que puedas tú hacer para heredar el reino de Dios. Dios no vende su salvación ni se puede comprar. Es invaluable. Por eso Dios la da como un regalo en Cristo Jesús. Pero tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que clamar a Cristo. El ladrón clamó: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Creyó que era un rey el que moría en medio de ellos. Creyó que era un rey. Creyó que era el rey del cielo, porque dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Un rey tiene un reino. Él creyó que era un rey el que moría en medio de ellos. El rey prometido a Israel, el rey de la gloria, el rey de los siglos, el rey de los santos, el que será gran rey sobre toda la tierra. El que dice Apocalipsis 19, Rey de reyes y Señor de señores. Rey sobre todo, Rey inmortal, invisible. 1 Timoteo 1:17. Creyó que era un rey y clamó al rey: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Creyó que era un rey que tenía un reino y clamó, quiso pertenecer a ese reino. Es un reino santo, es un reino eterno, el reino de Dios. Es un reino preparado para los que le aman. Es un reino prometido para los que le aman. Es un reino que se nos da como herencia en Cristo Jesús. Pero tienes que reconocer, y Dios te quiere en ese reino. Jesucristo pagó por ti. El Padre dio lo que más amaba, a su Hijo, para salvarte. Y Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora la salvación, lo que no merecíamos, lo que no podíamos comprar, se nos da como un regalo en Cristo Jesús. No solamente la salvación del lago de fuego, donde va a ir a parar todo pecador no arrepentido que no viene a Cristo. La salvación no solo del lago de fuego, sino se nos da la vida eterna como regalo, la inmortalidad. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo
La salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. Por eso no importa la religión que tú tengas, eso no te va a salvar. La religión no te salva es el precioso Salvador. Tú tienes que tener fe en Él y caminar con Él en este mundo, en una fe verdadera. Si tú piensas que tu religión te va a salvar, estás perdido, porque quitaste tu mirada de Cristo para ponerla en una congregación o en un lugar. Estás perdido. Porque tú pertenezcas a la iglesia de la esquina, eso no te va a salvar. Hay iglesias cristianas que predican la verdad, que te lleva y te conduce por el camino de salvación. Pero porque tú vayas allí, no vas a ser salvo si tú no tienes una relación y tu fe está en Cristo Jesús. Porque Él es el que salva. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La religión no te salva, las buenas obras no te pueden salvar. El que te salva es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y lo que limpia tu pecado no es irte a confesar ante un hombre. Lo que limpia tu pecado es porque tú vienes a Cristo, le confiesas tu culpa, decides arrepentirte, decides seguirle a Él en esta vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7, pero tienes que ir a Cristo, no a un hombre. Si confesamos nuestros pecados, dijo el apóstol Juan, hablando de Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Clamó a Jesús, el que sí le podía salvar. Ya la sangre del nuevo pacto estaba siendo derramada en la cruz del Calvario. La sangre de la expiación, como dice Isaías 53. La sangre del pacto eterno. Lo que dijo el Señor. Esta es la sangre cuando celebró la cena con sus discípulos. Y tomó la copa y la bendijo y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hoy la humanidad se ha desviado totalmente de la fe de Jesús. Se ha desviado para mirar una secta, una congregación, para mirar a hombres, para mirar a ídolos, para mirar estatuas, todo que desvía de Cristo y lo lleva por el camino de perdición. Hoy es el día de salvación. Si tú quieres entrar en la vida, el pago ya fue hecho en la cruz del Calvario. Jesucristo llevó nuestra culpa. Jesucristo llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra iniquidad, nuestra rebelión, para darnos el perdón, el cancelado sobre nuestra vida, para que nuestra deuda fuera cancelada. Él ya pagó el precio, pero ahora tú tienes que venir a Él y seguirle. Tú no pagas el precio por la salvación, eso ya estuvo pagado y se nos ofrece gratis. Ahora tú tienes que pagar un precio por seguirle a Él en el camino de la vida, y para eso tú tienes que tomar tu cruz, decidirte arrepentirte, porque para caminar con Cristo hay que arrepentirse, hay que dejar los ídolos, hay que dejar el pecado, hay que dejar la maldad. Para seguir a Cristo se tiene que pagar un precio, el precio de seguirle a Él en esta vida, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, renunciando a la maldad y coronándole a Él como Señor y Salvador. La salvación es gratis, pero ahora tú lo tienes por la fe, pero por una verdadera fe que le sigue y que está dispuesto a coronarle a Él como Señor, que quiere decir mi comandante, mi jefe, el que gobierna mi vida, mi gobernador, mi amo, mi dueño.
Tienes que coronarle como Señor de tu vida. Lo que dijo el ladrón, clama a Él como Señor. Señor, eso es Adonai. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a hacer una oración de entrega para el que quiera recibir hoy a Jesucristo como su Señor y Salvador. No tengas temor de venir a Cristo y a caminar con Él. Él te dará la fuerza. Sin Él no puedes nada, puedes hacer, dijo Él. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. No puedes caminar el camino cristiano sin Cristo, pero con Cristo serás más que un vencedor, porque Él vendrá a tu vida como el libertador, romperá el yugo de tu pecado y te dará una nueva vida. Ponte en las manos del fiel Salvador y del fiel Creador. Bien, voy a hacer una oración para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está aquí. El oído que todo lo oye, te oye. Y el ojo que todo lo ve, te ve. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Te necesito. Reconozco que soy un pecador. Que soy un pecador. Que he hecho lo malo. Que he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Que derramaste tu sangre. Que derramaste tu sangre. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos. Creo que resucitaste triunfante y que vives para siempre. Que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero caminar contigo en este mundo. Quiero caminar contigo en este mundo. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Por eso te recibo hoy en mi vida. Por eso te recibo en mi vida. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Dios. Como mi Dios. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi comandante y jefe. Como mi comandante y jefe. Lávame de todo pecado. Lávame de todo pecado. En tu preciosa sangre. En tu preciosa sangre. Y perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Por haber pecado contra ti. Por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre. Lávame en tu preciosa sangre. Y escribe hoy mi nombre. Y escribe hoy mi nombre. En tu libro de la vida. En tu libro de la vida. Y salva mi alma. Y salva mi alma. Renuncio a Satanás. Renuncio a Satanás. Y a los poderes de las tinieblas. Y a los poderes de las tinieblas. Que estén operando en mi vida. Estén operando en mi vida. Y someto hoy mi vida. Y someto hoy mi vida. Y la rindo a ti. Y la rindo a ti. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Por enviar a tu Hijo al mundo. Por enviar a tu Hijo al mundo. Para salvarme. Para salvarme. Para rescatarme. Para rescatarme. Y para darme tu perdón. Para darme tu perdón. Y tu regalo de vida eterna. Tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Y dame una nueva vida. Y dame una nueva vida. Hoy recibo tu salvación. Hoy recibo tu salvación. Por la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Por la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y por tu gracia. Por tu gracia. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te damos gracias. Amén. Amén. Y amén.